Bienvenido a mi canal Historias de Horror. Hoy te traigo una historia que muestra hasta dónde puede llegar la ambición y el miedo. Dame todo tu miedo. Juan era un joven común, de barrio humilde, con sueños sencillos y un trabajo que apenas le alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. Siempre había sentido la presión de ayudar a su familia, y las deudas acumuladas lo tenían al borde del desespero. Una noche, mientras caminaba por calles oscuras, escuchó rumores sobre un grupo que ofrecía dinero fácil a quienes estuvieran dispuestos a trabajar para ellos. Al principio pensó que era solo un mito urbano, pero la necesidad podía más que la prudencia. La primera vez que Juan se reunió con los miembros del cartel, el ambiente era silencioso y tenso. No había luces brillantes, solo la penumbra de un almacén donde el eco de sus propios pasos hacía que cada sonido pareciera más amenazante. Allí le explicaron las reglas. El dinero vendría rápido, pero debía seguir instrucciones al pie de la letra y nunca cuestionar los pactos hechos. Juan aceptó, pensando en las facturas, en la comida, en la posibilidad de una vida mejor. Al principio, todo parecía ir bien. Los pagos llegaban. Los lujos eran pequeños, pero suficientes para sentir que había ganado algo más que dinero. Una sensación de poder, aunque efímera. Sin embargo, pronto Juan notó que cada acción tenía un precio invisible. Comenzó a recibir mensajes extraños, símbolos pintados en las paredes, sombras que se movían en los rincones donde no debía haber nada, y voces susurrantes que lo llamaban por su nombre mientras nadie más estaba cerca. El miedo empezó a calar en su mente. Cada día, las tareas del cartel se volvían más siniestras. Juan entendió que no era solo un trabajo de ganar dinero. Eran rituales, pactos que los jefes del grupo hacían con fuerzas que él no comprendía. Aquellas noches de aparente tranquilidad se transformaban en pesadillas de la vida real. Puertas que se cerraban solas, pasos detrás de él, risas apagadas en la distancia. Todo parecía presagiar un final que él aún no podía imaginar. Mientras más se adentraba, más se alejaba de su humanidad. Amigos y familiares notaron su cambio. Ojos hundidos, piel pálida, manos temblorosas. Juan ya no era el joven que soñaba con un futuro mejor. Era alguien atrapado en un mundo que prometía riquezas a cambio de su paz y su alma. Una noche, después de un ritual particularmente oscuro, Juan comprendió la magnitud de lo que había hecho. Todo el dinero obtenido, todo el poder momentáneo, se transformaba en cadenas invisibles que lo mantenían prisionero. No podía salir, no podía arrepentirse, y cada sombra parecía recordarle que había firmado un pacto que nunca podría romper. La historia de Juan es un recordatorio de que el miedo y la ambición pueden ser aliados mortales, y que a veces lo que se cree un camino hacia la libertad se convierte en una trampa de la que nadie puede escapar. Después de semanas trabajando para el cartel, Juan comenzó a notar señales cada vez más inquietantes. Lo que al principio parecían coincidencias o simples miedos, ahora eran manifestaciones claras de algo sobrenatural. En la oficina del jefe, las sombras se alargaban y retorcían sin razón aparente. Las velas encendidas para los rituales no seguían la lógica del viento ni de la corriente de aire. Parpadeaban y temblaban como si algo invisible las estuviera tocando. Los símbolos, que antes parecían inofensivos, ahora brillaban con un resplandor extraño en la penumbra. Cada ritual, cada entrega de dinero, cada tarea simple que Juan cumplía,
era observado por ojos invisibles que lo seguían sin descanso. Una noche, mientras revisaba un paquete, sintió que alguien respiraba detrás de él. Se giró lentamente. No había nadie. Solo un frío que le calaba los huesos y un susurro apenas audible. Tu tiempo se acorta. El joven intentó escapar, alejarse del cartel, pero pronto descubrió que no había salida. Cada puerta que tomaba lo devolvía al mismo lugar. Cada calle lo conducía al mismo almacén donde todo había comenzado. Parecía que la ciudad misma estaba atrapada en un ciclo oscuro, como si fuerzas desconocidas controlaran cada paso de su vida. La desesperación lo consumía lentamente. Con el paso de los días, Juan se volvió paranoico. Escuchaba voces incluso cuando estaba solo, sombras que parecían moverse de un rincón a otro solo para observarlo. Sus sueños se llenaban de figuras que lo llamaban, de ojos que lo seguían en la oscuridad. El dinero que había conseguido se volvió inútil. Ninguna riqueza podía comprar su libertad. Una noche, mientras revisaba los símbolos en la pared del almacén, notó algo diferente. Los símbolos parecían moverse, reorganizarse formando nuevas figuras. Juan comprendió que estaba siendo marcado, que cada tarea cumplida lo acercaba más a un destino inevitable. Intentó ignorarlo, pero un presentimiento horrible lo paralizaba. Sabía que algo estaba por suceder, algo que no podría controlar. El clima en el almacén cambió de manera abrupta. Una niebla espesa comenzó a filtrarse por las ventanas rotas, cubriendo cada esquina con una capa gris y húmeda. El silencio era absoluto, solo roto por el eco de sus pasos y su respiración acelerada. Entonces, un sonido seco, como madera rompiéndose, lo hizo girar. Allí, en medio de la niebla, los símbolos del suelo comenzaron a brillar con un tono rojo intenso. Juan supo que había llegado la hora. Intentó huir. Corrió entre columnas y cajas viejas, pero la niebla lo desorientaba. Cada paso que daba parecía regresarlo al mismo punto, como si el lugar estuviera vivo y jugara con él. Las voces aumentaban. Ahora eran claras y directas, repitiendo su nombre una y otra vez, recordándole los pactos que había hecho y el precio que debía pagar. Finalmente, llegó a la parte más oscura del almacén, donde la luz apenas entraba. Allí, un objeto cubierto por una manta negra llamó su atención. Era el dinero que había acumulado, dispuesto en un círculo rodeado de velas apagadas. Juan se acercó lentamente, sintiendo una fuerza que lo empujaba hacia atrás, como si la misma habitación estuviera viva y rechazara su presencia. De repente, un grito desgarrador llenó el aire. No era humano. No provenía de ningún lugar visible. Era un sonido profundo, antiguo, que atravesaba la mente de Juan y removía sus recuerdos más oscuros. La manta se levantó por sí sola, revelando no solo el dinero, sino símbolos que parecían palpitar con una luz propia. Juan entendió, con un terror absoluto, que nunca había trabajado solo para humanos. Su pacto había involucrado fuerzas que no podía comprender, que exigían su precio final. El miedo lo paralizó. La habitación giraba lentamente a su alrededor. Las sombras parecían alargarse y tomar forma, y la niebla cubría su visión, haciendo que cada objeto pareciera un monstruo listo para devorarlo. Intentó gritar, pero ninguna palabra salió de su boca. Sus manos temblaban y su corazón latía con fuerza descomunal, mientras las voces ahora hablaban en coro, exigiendo su entrega. Juan cayó de rodillas frente al círculo de dinero y símbolos. Sintió que algo invisible lo sujetaba, como garras que lo arrastraban hacia el suelo. Su mente luchaba contra la sensación de ser consumido,
pero pronto comprendió que había llegado al final de su camino. Cada elección, cada acto de ambición, cada paso dentro del cartel lo había llevado a este instante. No había escapatoria. Y entonces, en un último acto de desesperación, comprendió lo que debía hacer. El sacrificio final no era el dinero, no eran las riquezas acumuladas, sino él mismo. Juan cerró los ojos, respiró profundamente y sintió como la habitación lo tragaba por completo. Un silencio absoluto llenó el espacio, solo roto por el eco lejano de sus propios pensamientos y las sombras que permanecían observando, satisfechas. Al amanecer, el almacén estaba vacío. Ningún rastro de Juan, ninguna señal de lucha. Solo quedaban los símbolos, ahora apagados, y la niebla que lentamente se dispersaba por la ciudad. El cartel no volvió a mencionar su nombre, y aquellos que escucharon los rumores solo comentaban que había alguien más, otro joven, que había desaparecido buscando dinero fácil, pero nadie sabía realmente lo que había ocurrido. La historia de Juan es un recordatorio de que la ambición ciega y los pactos oscuros pueden destruir incluso al más fuerte, que no todo el dinero vale el precio del alma, y que en la sombra siempre hay fuerzas observando, esperando su momento. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia de horror. Si sentiste miedo, deja tu comentario, suscríbete y comparte tu opinión. Recuerda, dame todo tu miedo.